Buenos días, queridos amigos, a este episodio de Los Pioneros en el Poder 97.1. En este día tengo el placer de tener conmigo a Ida Pérez, hija de don Félix y Ana Lidia Pérez, que llegaron a Rochester en los años 50 de Calley, Puerto Rico. Buenos días, Ida, ¿cómo te encuentras? Buenos días, gracias por tenerme. Estamos haciendo el esfuerzo de documentar nuestros pioneros, esos que llegaron a Rochester y fueron los que abrieron paso. Y en este caso, hoy te traemos a ti para hablar contigo sobre tus padres, Sí. que tenemos aquí presente a don Félix Pérez y a Ana Lidia Pérez. Así es. Pero queremos saber un poquito de ti. Bueno, como dijiste, mi nombre es Ida Pérez, soy directora del Centro de Edad Temprana de aquí de Ibero, un centro que ha llevado en nuestra comunidad por más de 30 años. También soy la presidenta del Scranton Street Black Club, que también está centrado en la ciudad, especialmente en el área del noreste de la ciudad. También soy miembro de la junta de The Police Accountability Board, que es una junta que se ha formado recientemente para poder revisar y posiblemente dar recomendaciones en cómo podemos cambiar quizás un poquito las pólizas de la policía. Y pues envuelta en Varias muchas cosas, sí. pero y creo que parte de todo eso viene de raíces en sí de mis papás. Eso iba a decir. Porque eso era lo que ellos hacían muchos años atrás. Eso te iba a preguntar. ¿Quiénes fueron tus padres? Bueno. ¿Qué le puedo decir? Sí, mis papás fueron dos personas que muy interesantes, se conocieron en el barrio del Polvorín, en Calley, Puerto Rico. Mi mamá era 5 años mayor que mi papá. Pero mi papá siempre estuvo pendiente de mi mamá desde que tenía 15 años y mi mamá ya tenía 20. Y él cuenta de que él trabajaba en una gasolinera y mi mamá pasaba por ahí para ir a su trabajo en una factoría de tabaco y él le tiraba piropos. Y ella lo insultaba. Le decía, mira, tú eres muy joven, esto, lo otro. Pero él estuvo ahí consistente 5 años y después 5 años, cuando él cumplió 20 años, su relación cambió y ahí fue que empezaron su relación como esposa y esposo. Y poco después, mi mamá quedó embarazada de mi hermana mayor, de María, y se vieron muy mal en el sentido económico. Las cosas en Puerto Rico estaban muy mal. Me acuerdo a mi mamá diciendo de que ella tenía unas colchas y unas cortinas que quería vender para poder comprarle leche a mi hermana. Y las cosas estaban tan malas que no encontraba a nadie. ¿Y eso fue más o menos para en los 50? En los 50. Mi papá vino aquí en el 52 y él fue listo y trajo a mi mamá 6 meses después, no esperó mucho tiempo. Y 6 meses después mi mamá vino con mis hermanos. Entonces más o menos ellos llegaron aquí en el 52. Sí. ¿Y por qué Rochester? ¿Qué los trajo a Rochester? Bueno, a Rochester los trajo un señor que era amigo de mi papá, que trabajaba aquí en las fincas, en las áreas cercanas como Lyons, Geneva, esos sitios así. Entonces, él fue el que en sí le ayudó a mi papá y le compró el pasaje para venir. Y por eso fue que vinieron a Rochester. Yo siempre preguntaba eso, ¿por qué vinieron a un sitio tan frío? Pero era porque ahí era donde conocían a alguien y tú te imaginas, hoy en día es difícil uno dejar un lugar donde siempre ha estado para venir a un sitio extranjero. Obviamente él vino a un lugar donde él conocía a alguien que podía ayudarle y darle la mano. Pero como dije, 6 meses después ya él había traído a mi mamá. Y fueron uno de los primeros de hispanos, especialmente puertorriqueños, que vinieron aquí a Rochester y se establecieron. Mi papá viene de una familia muy grande, como tú ya conoces, de muchos hermanos, y poco a poco sus hermanos fueron viniendo también. Y así fue como nos establecimos aquí en Rochester y conocido como la familia Pérez, Alguinsoni, Collazo, Méndez, Núñez. En la ciudad de Rochester. Sus primeros años en Rochester, me imagino que fueron un poquito difíciles, ¿no? Porque acostumbrarse a un sitio completamente diferente. ¿Qué tipo de cosas, de trabajo se puede... ¿Qué tipo de trabajo
pudo conseguir tu papá? Bueno, como te dije, mi papá empezó en la finca, trabajando en la finca. Más tarde, él después consiguió trabajo en factoría. Él llegó a trabajar en Gerber Baby Food, trabajó en Federal Stamping. Estuvo un trabajo de part-time muchos años con Tomaselli, que era un señor italiano que tenía una tienda en la North Street. Y entonces él repartía compras. Para aquel entonces la gente se le llevaba la compra a las casas. Y así era como él podía manejarse. Mi mamá, como dije, mi papá la trajo mucho antes. Había muchos hombres que todavía estaban trabajando en la finca y que no tenían sus esposas aquí. Mi mamá cocinaba y le lavaba la ropa a esos hombres y así era como ellas hacía su dinerito aparte. Entonces entre los dos pues manejaban. Y entiendo también que en ocasiones daba alojamiento. Oh, sí, muchas veces. Una de las experiencias que yo tengo como niña era personas vinieron y tocaban en la puerta y decían, usted doña Lidia, usted don Félix. Sí, pues mire, nos mandó fulano, nos dijeron que usted nos podían ayudar. Y me acuerdo en la casa que teníamos en la Woodward, había un closet bien largo y ellos tenían dos matrecitos, ellos lo sacaban, empujaban la mesa del comedor por un lado, abrían esos catrecitos y cuando nos despertábamos por la mañana habían personas completamente extrañas en nuestras casas y ahí mi mamá le preparaba desayuno al otro día. Mi papá llevaba a los hombres a su trabajo para conseguirle trabajo. Mi mamá a veces llevaba a las mujeres a la Mount Carmel para conseguirle ropa y demás. Y muchas veces mi mamá era la que ayudaba a esas personas a registrar a sus niños en la escuela, conseguir apartamento y demás. Porque para aquel entonces no había un Ibero. No había Ibero, no había agencia, no había muchas personas que hablaban español o inglés. Ellos no hablaban inglés, las personas no hablaban español. Ellos servían como ese contacto. Contacto y conexión con las personas en la comunidad. Mi mamá, por cierto, tampoco hablaba inglés, pero tenía personas como Meche Ortiz, que era la que iba con ellas a la cita y les servía como intérprete. Era una comunidad pequeña, pero se ayudaban uno a los otros. Y mi papá, mi mamá, tienen muchas personas y muchos ahijados. Creo que eran más de 55 ahijados que ellos tenían, porque eran personas que venían y mi mamá los ayudaba y se hacían amistades y después se hacían compadres y qué sé yo qué. Y así fue que fueron ellos creciendo. Y mucha de esa gente venían del mismo pueblo. Sí, del mismo pueblo de Calle. Otra gente venían de otros estados, por ejemplo, de Nueva York, de New Jersey o Massachusetts, porque tenían familia aquí. Y así era que se conectaban. No todos siempre, ¿verdad?, se quedaban en nuestras casas, pero sí venían buscando esa información y conexión con la comunidad. ¿Dónde se establecieron? Yo te di que mencionaste la casita en la Woodward, en la Woodward, pero sí. Ellos primero vivieron en varios sitios. Sí, bueno, mayormente en el noreste vivieron muchos años en la North Street, en diferentes apartamentos. En la última casa en la cual ellos vivieron, que todavía existe en la North Street, es la 413 de la North Street. Y estuvieron muchos años ahí. Después mi mamá, con el dinerito que ella hacía, pudo ahorrar el dinero y comprar la casita que tuvieron por muchos años en la Woodward Street. Y ahí fue donde yo prácticamente me crié, porque ya yo tenía como un añito a 2 años cuando nos mudamos para esa casa. Pero ellos, ¿verdad? Es bien interesante porque ellos siempre se mantuvieron en esta área. Y cuando ellos después se fueron para Puerto Rico, porque mi mamá era la única hija, cuando mi abuelita se enfermó, pues nos mudamos para allá varias veces. Por cierto, en la escuela... O sea que ustedes regresaron a Puerto Rico. Sí, regresamos varias veces y yo siendo la menor, pues hice esos viajes varias veces con ellos. En la escuela me decían ida y vuelta, porque iba y venía. Pero cuando regresaron, que tuvieron la oportunidad de comprar una casa quizás en cualquier lugar en el condado de Monroe, decidieron de nuevo venir, lo que llamamos al barrio, sí. a donde ellos conocían y sabían y tenían conexiones. Siempre se mantuvieron en esta área. ¿Y esa casa todavía permanece en la familia? Sí, todavía permanece en la familia. Se la vendieron a mi tío Pedro Núñez y ahora vive mi tía Flora ahí en esa casita. Muy bonitos recuerdos de toda esa área y lo que ellos hicieron. ¿Y cuántos eran ustedes? ¿Cuántos hijos? Somos 9 en total. Yo soy la regalona, como decía mi mamá.
Mi mamá y mi papá tuvieron 2 barrigas de gemelos. En 18 meses ya ellos tenían 4 hijos, lo cual no sé cómo mi mamá lo hacía, en verdad no sé cómo ella lo hacía, pero somos 9 y tienen 2 barrigas de gemelos. Todos estamos aquí, con la excepción de mi hermano Benjamín, que murió un par de años atrás. Y todos nos establecemos aquí, nos hemos quedado aquí en Rochester. Lo interesante para mí es el hecho de que de una familia sencilla, una familia que básicamente era una familia pobre, Sí, venir a establecerse a una ciudad donde no conocían, no estaban acostumbrados al frío, sí, pero pudieron encontrar en su ser el hecho de poder ayudar a otros a establecerse. exacto. Tu mamá con la cocina, que su mamá cocinaba muy bueno, y ayudando, lavando la ropa y atendiendo Sí, a muchos de los migrantes que venían a trabajar en la sí, área y que ellos le extendieran esa mano. sí, Para aquel entonces no existía Ibero, como exacto. dijimos anterior, y el hecho de que sale de ellos, Ujú, sale de su sí, ser, de sí, poder a extender su mano. Y para mí es lo que cuenta, ujú, lo que la comunidad nuestra, sí, y para aquel entonces habían otras familias, pioneros que eran grandes también, no eran ujú, familias pequeñas, ujú, porque estaban los Pedraza, estaban sí, los Collazos sí, y todas sí, esas sí, familias, los Burgos, ujú, eran yeah. muchos. ¿Qué me puede decir del desarrollo después en los años mientras se desarrollaba la familia y la comunidad? ¿Cuáles fueron las experiencias? Yo sé que tu papá le encantaba la música Ujú, y le encantaba ujú, escribir sí, y mayormente en música tradicional, opcional, sí, típica. sí, Y sus mensajes eran siempre fijos, ¿no? sí, Hablaban sí, bueno, de muchas cosas. ujú, sí. ¿Cuáles fueron tus experiencias, tus recuerdos de tu papá y tu mamá en ese aspecto, pero Ujú, tu papá en su desarrollo musical sí. y Sí, nuevamente tengo muy bonitos recuerdos como niña. Primero que nada, ellos los dos trabajaban muy, muy fuerte, pero siempre encontraban tiempo para divertirse, para estar en familia, para estar en música. Los fines de semana siempre era las familias reuniéndose, había música, comida, baile. Tenemos muchas fotos, los primitos bailando juntos, porque era lo que se acostumbraba a hacer. So, siempre admiro de que ellos encontraban ese balance, ujú. ¿verdad? De que no solamente trabajar fuerte, pero también disfrutar, y especialmente con familia. Mi papá fue hasta el 9º grado, pero mi papá leía mucho, le gustaba leer mucho, le gustaba mucho la literatura y como dijiste, él era compositor de décima tradicional de Puerto Rico. Y él tenía un don bien bonito en el cual tú le podías dar cualquier tema y él podía improvisar en ese tema y no importara el tema, él podía improvisar muy bien. Y por cierto, después que él murió, mi hermano Luis y mi hermano Raymond y mi cuñado Marco Santiago, pudimos encontrar todas sus décimas y mi hermano Luis hizo un libro de 200, de más de 500 que encontramos, hicieron un libro de las 200. Y es bien interesante porque cuando tú miras ese trayectorio de sus décimas, él estaba manteniendo historia Sí, porque él escribía sobre todos diferentes temas que estaban sucediendo, no solamente en Rochester y con personas cercanas, pero a través del mundo. Y podemos ver, desde Kennedys hasta, huracanes que sucedieron, del festival puertorriqueño, de Ibero, todas las cosas que estaban sucediendo a través del sí, el mundo. desarrollo de la De comunidad. desarrollo de la comunidad. Hay un historial bien bonito ahí de todo lo que él ha escrito. Por cierto, su última décima que él escribió fue un par de meses antes de él morir. Y él escribió sobre su muerte y cómo él quería dejar un trayectorio y quería dejar, ¿verdad?, su leyenda de quién era él. Y tenía un don bien bonito de poder hacer eso.
pero eran muy musicales, en la Woodward especialmente, que teníamos un balcón bien grande, cualquier momento tú podías pasar y ahí iba a haber música, iba a haber personas cantando y disfrutando y compartiendo. Y eso en sí así eran ellos, muy sencillos, muy humildes, eh, muy servidores. Otro bonito recuerdo que tengo de mi papá era que, ¿verdad? Que como fiestaban y a veces sucedía cualquier cosa en una fiesta porque estaban bajo los traguitos y qué sé yo. Si él veía que ofendió a alguien, una de las cosas que muchas veces vi mi papá hacer fue levantarse al otro día, vestirse, y me acuerdo a mi mamá diciendo, ¿para dónde tú vas? Y él decía, voy para en casa de fulano a pedirle disculpas por lo que pasó anoche. Algo que él, ¿verdad? Algo que para él era importante, mantener relaciones bonitas con las personas y no dejar que un malentendido, algo que haya sucedido, estuviera en el medio de eso. Para él familia y amistad era muy importante. Bueno, vamos a tomar una pausa y regresamos en breve en Los Pioneros. No sabe bien cuánto te quiero yo. Tú no sabes bien. Bueno, regresamos hablando con Ida Pérez sobre sus queridos padres, don Félix y Ana Lidia Pérez. Estamos hablando sobre su transcurso, su camino en nuestra comunidad de Rochester y todas las riquezas que ellos han traído. Yo sé muy bien la trayectoria que ellos pasaron porque los conozco de mucho tiempo. Por cierto, para no taparle a nada, son mis tíos y mis padrinos y los quiero mucho y siempre los quise mucho. Y entiendo muy bien la trayectoria de ellos. Sí. Háblanos un poquito de su fe, porque yo sé que eso formó parte de su vida, fue muy importante para ellos. Ellos eran muy fieles de la iglesia Mount Carmel, obviamente porque estábamos en esa área y fue donde al principio ellos pudieron ir a la iglesia. Para aquel entonces era en latín, pero ellos pudieron asimilarse a eso y después más luego empezaron las misas hispanas y ellos fueron gran parte de muchas de las cosas que sucedían. Sí, el desarrollo de la Mount Carmel. De la Mount Carmel, ahí empezaron los rosarios de cruz, empezaron las fiestas navideñas, el San Juan Bautista, muchas cosas tradicionales que se traían desde Puerto Rico para acá. Una de las cosas que puedo decir de los dos, pero en particularmente mi mamá, la fe que mi mamá tenía era algo que me da hasta escalofrío, ¿verdad? Que una persona tuviera tanta fe en Dios. Mi mamá siempre veía las cosas de esa manera, que la voluntad de Dios, lo que Dios quiera. Ella obviamente estuvo casada con mi papá por 58 años antes de mi papá morir y ella llegó a vivir hasta 91 años, lo cual estoy sumamente agradecida que no las dio por tantos años. Pero creo que parte de de su poder vivir tantos años fue la fe que ella tenía, porque nunca nunca pude ver, nunca la vi súper deprimida o que se dejaba llevar por lo que estaba sucediendo, porque su fe era tan grande en Dios. Ella decía, Dios no me va a dar más de lo que yo no pueda cargar. Y eso pues la ayudaba día a día. Ella llegó a ver muchas de sus amistades, sus personas cercanas a ella, incluyendo a mi papá, morirse, su primer hijo morir, y aún así ella era la que le daba fuerza y fortaleza a muchas personas, y muchas personas iban donde ella para consejos, fuera consejos matrimoniales o fuera consejos con los hijos o lo que fuese. Ella siempre tenía esa palabra de aliento, esa palabra de fe, esa palabra de esperanza que ella le ofrecía a las personas. Me acuerdo muchas veces, ella conocía a todo el mundo en el barrio y decía,
cocinaba y le mandaba un platito a todo el mundo y decía, ten cuidado con aquel que el esposo estaba bebiendo hoy, pueda que te salga con cosas, o ve con cuidado, mira, llévale a fulana que yo sé que están sin trabajar, llévale a aquella que estuvo enferma. So ella, tiene una manera de servirle siempre a todo el mundo, lo cual viene también de la fe de Dios, ¿verdad? Y lo que Dios hubiese querido nosotros como ser humanos hacer con nuestros prójimos. Son muy bonitos ejemplos de los dos que ellos, su fe y cómo ellos llevaban eso a través de sus amistades y sus relaciones con las personas. ¿Cuándo fueron ellos a vivir a la Scranton? Las Scranton ellos fueron a vivir en los 90s, después que mi abuelita falleció. Mi papá le dio un ataque al corazón, por cierto, visitando aquí en Rochester. Entonces decidimos que era mejor que ellos vendieran todo y regresaran para acá, para Rochester. Ellos tuvieron bastantes años ahí en la Scranton. Me acuerdo, mi mamá vio la casita, le recordó mucho a la que tenía en la Woodward, y así fue que ella la compró, después de ella haber fallecido, pues ahora soy yo la que estoy viviendo en esa casa. Y todavía sigue en la familia. Sigue en la familia y siento de que un plan que ella hizo quizás con Dios, de que fuese yo la que estuviera ahí, para ayudar con el mejoramiento de esa comunidad en particular. Sí. ¿Ustedes son cuántos? 9. 9. Son 9 en total. Y yo sé que ellos vivían muy orgullosos de los logros de sus hijos. Sí. Que ellos llegaron a ver a sus hijos desarrollarse de una manera en la cual ellos estaban, yo sé que estaban orgullosos, muy orgullosos. Y me imagino que ellos fueron la mayor motivación para ustedes seguir adelante. Sí. ¿Qué me puedes contar sobre? Como te dije, mi papá fue hasta el 9º grado. Mi mamá nunca fue a la escuela. Nunca aprendió a leer y escribir. Simplemente aprendió a firmar su nombre. Creo que educación para ellos era algo muy, muy importante. Especialmente mi papá, porque él le gustaba estudiar, él le gustaba la escuela. Por cierto, después como adulto él fue a MCC, aprendió a tocar guitarra, cogió fotografía, él le gustaba la escuela y siempre fue algo que nos ¿verdad? Nos inculcaron de que estudiáramos, que trabajáramos fuerte y siempre esas buenas éticas de trabajo, ¿verdad? Que si empezamos algo lo terminamos, si vamos a hacer algo vamos a hacerlo bien. Ser responsable, ese tipo de éticas que, ¿verdad? Que todo el mundo debería de aprender. Y como dijiste, todos hemos tenido nuestras carreras. Tengo 2 hermanos que son ingenieros. Mi hermano Luis es trabajador social. Mis hermanas todas o han trabajado en fábrica. Mi hermana María para el distrito por más de 30 y pico de años. Y por cierto, mi sobrina Angélica Pérez Delgado, que ellos la criaron, porque ella se crió con mi mamá y mi papá. Ahora es la presidenta de Ibero. Algo que ellos siempre nos inculcaron de que fuéramos a la escuela, que fuéramos responsables, que si, como te dije, si íbamos a hacer algo, que lo hiciéramos bien. Definitivamente valores bien bonitos que ellos nos enseñaron desde el principio. Y ¿qué tú piensas de la situación que nos encontramos en estos días? Porque estamos viviendo, ¿qué dirían ellos? Porque yo sé que tu papá siempre miraba, como escritor que era, él siempre miraba la situación y siempre trataba de escribir o de decir, porque siempre tenía su opinión. ¿Qué tú piensas que ellos hubiesen dicho de la situación en la cual no estamos? Sí, yo te puedo decir que sé que mi papá quizás ya hubiese escrito varias décimas sobre el COVID. Fue muy interesante. Cuando vino el SIDA, él había escrito, bien al principio, él había escrito una décima que es increíble cómo él pudo predicar, ¿verdad?, esta enfermedad y que
se le iba a encontrar una cura y que las personas iban a poder vivir aunque fueran afectados. Me imagino que hubiese escrito algo similar. Mi mamá, creo que nuevamente ahí es donde entra la fe, ¿ves? De mi mamá. Creo que no pasa un día de que yo no piense en algo que ellos harían o dirían sobre una situación. Sí. Y es bien bonito poder tener, ¿verdad?, una fundación tan fuerte, tan cristiana, con esa fe de Dios, de no darnos por vencido, de que todo se puede sobrellevar. Pensando nada más en yo venir aquí en un país donde no sabían el idioma, en un sitio donde era frío, que apenas conocían las personas, pero aún así se pudieron desarrollar. ¿Cómo es que hoy en día no podríamos hacer hasta mejor? Siempre pensando en la lucha que ellos tuvieron, por qué fue que ellos vinieron aquí, las oportunidades que ellos nos dieron y nosotros aprovecharnos de esa oportunidad y no dejarla decaer. Para mí, creo que ellos lo sobrevivieran como lo han hecho para muchas otras cosas más. Sí, definitivamente. Bueno, hemos llegado casi al final de la programación de hoy. Quiero preguntarte si tú tienes alguna otra cosa que quieras aportar, que quieras decir sobre tus padres. Para mí ellos fueron personas que en inglés se dice a shoulder to step on, to lean on. Sí, sí. Y ayudaron a mucha gente, a muchas personas Sí. que no conocían y estaban en busca y lograron el sueño. Sí. Para mí lograron el Sí. sueño. Y ustedes siguen adelante con ese sueño. Sí, es bien interesante. Mi papá siempre decía, cuando él era pequeño, él quería una esposa, un carro, 2 hijos y una casa. Y tuvo, con la excepción de la esposa, todo lo demás lo tuvo múltiples veces. Pero sí, yo diría un refrán que mi mamá decía a menudo y que uno de mis favoritos es: haz bien y no mires a quién. Y así eran ellos, hacían bien y no importara quién fuera la persona. Ellos ayudaron muchas personas de diferentes maneras. Me acuerdo cuando los dos fallecieron, las historias que las personas compartían eran increíbles. Cosas que ni siquiera nosotros como niños sabían que ellos hacían, porque eso era otra cosa. Ellos lo hacían, pero no era para reconocimiento, no era para que la gente lo supieran, sino porque lo hacían humildemente de su corazón. Haz bien y no mires a quién. Muy bonito. Eran palabras que ellos compartían con nosotros. Pues gracias, Aida, por compartir con nosotros. Gracias por tenerme. Y darnos un poquito de la historia de tus queridos padres. Para nosotros ha sido un placer estar con Ida en este día. Espero que lo hayan pasado bien y que nos vemos en la próxima. Hasta luego.